Aquí comienza Getafe Despierta. De 10 a 1 te contamos las noticias que ocurran en Getafe con debates, entrevistas, información, consejos, secciones. Presentado por José Luis Sánchez Cifuentes y Jesús Blanco con el programa Getafe Despierta que nos amenizarán las mañanas de tu radio por online. Descarga la aplicación de Getafe Radio en la tienda de tu móvil y escúchanos. Getafe Radio te suena. Buenos días, Getafe. Ya estamos aquí una mañana más en Getafe Radio, en Getafe Despierta, con todos los, con los tertulianos aquí esperando y prestos y dispuestos para arrancar hoy a comentar toda la actualidad. Os dejamos ayer sin programa, nos falló todo el personal de todos los periodistas del municipio, los teníamos haciendo otras cosas y que conste que nada tenía que ver con la visita de Cristina Cifuentes, que luego comentaremos, no tuvo que ver con eso, sino que se juntaron un montón de circunstancias y al final ayer no pudimos hacer el programa. Bueno, pues hoy os intentaremos dar, un poco de ración doble. Esta mañana, como siempre, arrancaremos con la tertulia y luego a eso de las 12:30 tendremos, una entrevista. Vendrán César Navarro y vendrá Enriqueta de la Cruz, autora del libro, autobiográfico, una biografía, sobre la vida de don César Navarro, y estaremos juntos aquí esta mañana, luego a partir de las 12:30 para charlar y comentar, un poco de qué trata el libro y comentarlo un poco. Creo que la presentación en Getafe será el próximo día 1 de marzo de este libro. Además, hoy vamos a abrir el programa, vamos a arrancar, como os decía, tenemos un montón de temas, los tenemos acumulados de ayer, vamos a intentar hoy ser rápidos, muchos temas locales. Vamos a abrir hoy con los presupuestos participativos, que como sabéis, desde el lunes está abierto el plazo para poder hacer las propuestas que los vecinos consideremos adecuadas. Así que nada, hacemos unos segundos, os contamos cómo podéis poneros en contacto con nosotros y en 30 segundos estamos aquí otra vez. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628 27 05 26. Llamar en directo al 91 764 7491. Y por supuesto seguirnos en Twitter, @Getafe Radio, o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook, Getafe Radio. Ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en el Play Store como en el App Store. Getafe Radio te suena. Pues como os decía, ya estamos aquí, ya sabéis cómo podéis poneros en contacto con nosotros a través del WhatsApp, de los correos electrónicos, de Facebook, de Twitter. Como sabéis, cada miércoles, hoy tenemos en el estudio, hoy nos hemos quedado un poco más solos, hemos tenido alguna baja hoy, seguimos teniendo baja, llevamos una semanita. El lunes en el programa de transparencia no se presentó nadie, solo vino el concejal del Partido Socialista. El resto de partidos políticos estaban muy ocupados, no pudieron venir a hablar de transparencia. Parece que es un tema que no interesa. Y eso que solo hay que abrir el telediario para ver lo importante que es. No vino nadie. Ayer no pudimos tener a los periodistas, pero hoy sí. Hoy por lo menos vamos a hacer tertulia. Hoy me acompañan en el estudio Pedro Castro. Muy buenos días. Hola, buenos días. José Valentín, muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Podría haber presentado certificado de baja, porque se me nota la voz que estoy constipado, pero digo, estoy allí. Sí, no, la verdad es que es de entender que vayamos teniendo bajas toda la semana, porque creo que es la primera vez que está haciendo frío en este invierno-otoño tan raro que estamos teniendo, y parece que está empezando a venir el frío ahora, y hoy sí que de verdad que sí que hace frío en la calle, pero afortunadamente aquí dentro se está un poco mejor y haremos lo que podamos con todos los temas que tenemos. Aquí se está muy bien, porque además es un frío que está acentuado por el fuerte viento, que siempre incrementa la sensación de frío termal, ¿no? O sea, aunque los grados no lo marquen, hace más frío de lo que pone en el termómetro. Donde no hace frío es en la vida política, ¿no? No. Ahí está el tema muy caliente. Sí. Bueno, intentaremos llegar al final, a ver si somos capaces de intentar hablar de alguna de las cosas del tema nacional, que ordene el debate el director del programa, ¿no?
Decía, presupuestos participativos. Empiezan el día 15 de febrero, empezaron el lunes pasado, digamos que se ha abierto ese plazo. Tienen un mes los vecinos para participar, para enviar sus propuestas, para que las distintas comisiones que se han elaborado, que se han designado, decidan, bueno, en primer lugar, si son proyectos, como explicó aquí en su día Sara Hernández, son proyectos que sean viables, que sean legales, porque evidentemente no es cuestión de que cada uno allí se le ocurra lo que mejor pueda hacerse, y segundo, que sean viables, evidentemente, que económicamente se puedan hacer, y nada, y luego ya entraremos imagino que en el proceso de votación y demás. Ahora estamos en ese proceso de recoger propuestas. ¿Qué? ¿Vais a participar? ¿Vais a mandar alguna propuesta, Valentín? No, yo propuesta no, porque además yo creo que es muy difícil que los ciudadanos de a pie, así por sí mismos, pudieran hacer una propuesta. Aunque sí se me ha ocurrido una, y yo creo que estaría bien, y sería enfrente justo a los juzgados, han hecho una rotonda nueva, que es la rotonda donde bajan los de... Vamos, más en los juzgados, el Aristos hace esquina. La rotonda de las Tres Calaveras, ¿no? Pues ahí sería bueno que pusieran un 8 de hierro y que fuera un homenaje al derecho de huelga y a los 8 de Airbus en esa. Y digo en esa porque está justo enfrente de los juzgados, porque ha sido el sitio de cierre de las manifestaciones. Ahí se ha hecho durante 5 o 6 días, se ha estado ahí acampado, como habrás visto, y esto, y entonces quizá pudiera ser una iniciativa, pero te lo juro que no se me acaba aburrir ahora, en realidad la venía tal, pero digo que en vez de mandarla a lo mejor directamente al ayuntamiento, hacerla a través de presupuestos participativos. Yo me he apuntado, porque a mí me gusta participar en las cosas de mi barrio, y me he apuntado, es más, estoy en 2 sitios, estoy como la Asociación Ágora en la Lóndiga y como ciudadano de a pie, digamos, en el sector 3, ¿no? Yo creo que esto es un tema más para asociaciones. En cualquier caso, habría que dejar claro que, hombre, está bien, es decir, encima que se ha puesto esa iniciativa, no voy a decir yo que está horrorosa, pero es una especie de juego, con perdón, por el nivel del presupuesto y por la forma de desarrollarse. Yo creo que la participación ciudadana es algo mucho más profundo que decir, oye, mira, vamos a hacer un periodo donde la gente pueda decir en qué se gasta 300.000 euros, que no es poco, pero bueno, tal, y ya está, ¿no? Es más, se han hecho efectivamente esas comisiones de participación, pero yo no estoy convocado no estoy convocado a ellas, con lo cual no sé hasta qué, porque la idea que se nos contó la primera vez que se ha hablado de esto es que se iba a hacer en cada barrio o en cada área, porque esto una zona de un sitio donde la gente que quisiera pues se reunía allí, discutía las bases, y yo creo que eso no se ha convocado, sino que es simplemente pues el clásico anuncio enviado a todo el mundo. Yo he recibido la carta diciendo que se abre ese periodo, pero insisto, está bien y está bien que, no voy a decir, oye, pues eso que no lo hagan, pero desde luego, si con eso pretenden decir que este es un ayuntamiento que fomenta la participación ciudadana, tal, yo creo que no. Yo creo que es una parte que es como iniciativa, está bien, pero que hay que, para decir que se defiende la participación ciudadana, hay que ser mucho más profundos, hay que hacer que se discuta con los vecinos las obras que vaya a haber, cómo se van a hacer, que se discuta con los vecinos el modelo de ciudad, como decía Pedro, o el barrio que queremos, o qué dotaciones faltan, cuáles no, cómo solucionamos los problemas de las cosas, y que los vecinos participen en eso. Y sin embargo eso parece que está más atrasado. El tema de los consejos de barrio está bastante más atrasado. Y luego hay una cosa más que se queja la oposición, y solo por decirlo aquí, y creo que en parte tienen razón, y es que se está haciendo todo desde el punto de vista del PSOE, en el sentido de todavía sin tener, por ejemplo, un reglamento de participación ciudadana, sin tener unas normas de participación, y pues como una generosa concesión del PSOE. Y eso me parece que es un error. Yo ya sabéis que aquí nunca he sido agresivo ni con el PSOE ni con Sara, pero ya hay que empezar a serlo, porque el mismo tema de las cartas que habéis hablado el otro día aquí, pues ya te hace sospechar, oye, a ver si el no aprobarse las ordenanzas fiscales realmente fue una estrategia, porque os acordáis, la oposición se quejaba, y era verdad además, de que se había entregado todo a última hora, no había tiempo de elaborarlo, a ver si iba a ser una estrategia para
para ir en solitario y además llevar yo el protagonismo de defensor de las causas justas. A mí me parece imperdonable, ya recibí ayer la carta, hasta ayer no la había recibido, pues una carta que ponga Ayuntamiento de Getafe Hacienda y que acabe al final diciendo que a pesar del bloqueo del PP y tal, no señor, usted es gobierno y usted tiene obligación de antes de anunciar una cosa, sacarla usted adelante. Y todo lo que le digan que no es por bloqueo de los demás. ¿Será que no ha sido usted capaz de tener los apoyos suficientes o de defender ante el resto de personas de la corporación el proyecto que usted presenta, ¿no? Pedro, presupuestos participativos. Yo creo que los 2 últimos años creo que fueron un poco ejemplo de lo que podía ser el inicio, es decir, que no estaba consolidado, no se había hecho nada importante, pero sí se había iniciado las formas. ¿Y por qué? Pues las habíamos copiado. Yo había sido ponente en 2 ocasiones, en Curitiba y en Porto Alegre. Allí tuve ocasión de conocer de verdad lo que es la participación abierta, donde estos 2 municipios yo creo que fue un ejemplo mundial, y al igual que yo estuvieron alcaldes de todo el mundo y de los 5 continentes para ver aquella experiencia, y aquella experiencia pues intenté ponerla aquí en el poco tiempo que me quedó. Y la participación tiene que empezar por la casa grande. Es decir, si resulta que cuando tú vas a hacer un proyecto no involucras a los grupos políticos, es imposible que tú hables de participación, será otra cosa, porque la participación es la consecuencia de que antes de salir tú con los proyectos hacia el exterior para intentar que los ciudadanos puedan dar su opinión, tienes que primero intentar que los 4, 5, 3, los grupos políticos que haya dentro del ayuntamiento estén absolutamente todos de acuerdo en lo que se va a hacer, cómo se va a hacer y cuándo se va a hacer, en el qué, el cómo y el cuándo. Por lo tanto, esa es una primera situación. Si tú no, ¿cómo vas a intentar transmitir a los ciudadanos que tú tienes voluntad de dar participación, de apertura, de abrirte, de transparencia, si quienes tienen la obligación de gobernar por derecho, porque lo han puesto los ciudadanos ahí, que no es algo que un gobierno quiera hacer con más o menos voluntad, es que tienen el derecho, porque los ciudadanos se han puesto para que puedan tener la capacidad de poder decidir, planificar y trabajar desde la oposición. Yo siempre he dicho que en democracia las minorías legalizan las mayorías. Es un mal gobierno aquel que no tiene una buena oposición. Y igual he dicho también que el que no es útil en la oposición es un inútil en el gobierno, con absoluta claridad. Es decir, por lo tanto, primera condición, tienen que estar los grupos políticos de acuerdo o en desacuerdo, pero que todo el mundo sepa cuáles son los pros y los contras del gobierno municipal y de la oposición que tienen. Porque eso les va a permitir también tomar posiciones a los ciudadanos. Si los ciudadanos saben que la oposición no está de acuerdo con una cosa, empezarán a buscar por qué no está de acuerdo. Y pueden coincidir con la oposición o no. Y por lo tanto, esa me parece. Y la otra es, no hay posibilidad de participación, lo digo, hay una posibilidad, pero no la que debiera ser, porque son los mismos. O sea, si tú vas ahora mismo a hablar y ves los debates de las asambleas de la participación, son los mismos si mañana hablases de una participación de seguridad o de una participación de empleo. Son las mismas asociaciones con las mismas personas, con los mismos defectos y con las mismas virtudes. Por lo tanto, no es la sociedad la que se involucra en esa participación. Son los mismos que hablan de la sanidad, que hablan de la educación, que hablan de la política, que hablan del empleo, y por lo tanto esa situación me parece que no es, sino es egocentrismo que gira todo en torno a las mismas personas, con buena o mala intención, pero eso es. Hay una cosa en la que no estoy de acuerdo, porque además de esto que has dicho al final, cuando dices son los mismos o son tal, no es que no esté de acuerdo en que sean los mismos o que siempre vaya un núcleo de 40 o 50 personas que son tal. Eso no lo veo como negativo. Bueno, lo veo negativo que no haya más participación, pero me explico lo que quiero decir. Precisamente es un argumento del PP para no hacer los consejos de barrio, decir, joder, si los consejos de barrio no eran democráticos, porque que vayan 60 personas en un barrio de 5.000, pues resulta que no es nada. Entonces yo sé que lo representativo es lo que hago yo. Digo que es el argumento del PP. Y por algo hay que empezar. Lo que es verdad es que en todos los barrios hay un núcleo de personas, unos de asociaciones de vecinos, otros son, entre comillas, líderes en sus calles, en sus barrios o en sus zonas, y que son el cuerpo vivo de ese barrio y que son los que están, y en este caso, perdonad que me tire la flor a mí mismo, estamos en
en todas las cosas donde pensamos que podemos hacer algo, dar nuestra opinión, defender los intereses tal. Ojalá en vez de haber 200, pues hubiera efectivamente 500, 800 o más, pero no invalidemos esos 200, porque a veces incluso tú sabes que hay encuestas que encuestan a 3.000 personas y dicen esta encuesta representa a los 30 millones o los españoles que seamos, ¿no? Pues aquí hay un grupo de vecinos que yo creo que representa, y que ya es algo bueno, que representa a la ciudadanía. Ojalá efectivamente haya más. Pero ese es el problema. Si en el fondo yo te doy la razón, solo quería corregir ese matiz, que porque sean 50 no o siempre los mismos 50 no invalida, porque son personas que se esfuerzan en asistir, se esfuerzan en participar. El problema es efectivamente cómo hacemos llegar al resto de gente los beneficios, porque es que hay beneficios de que participe la ciudadanía, porque se toman las decisiones mejor. Será mejor una decisión que se tome entre 2.000 o 3.000 vecinos de un barrio que el que la tome un concejal en ese despacho que encima vive, como pasaba con el PP, en un barrio de Madrid y no aquí en Getafe en algunas ocasiones. Por lo tanto, eso no lo veamos como un inconveniente, sino que efectivamente hay que hacer que sea más. Yo veo más en la profundidad, y precisamente la gente no va porque al final, primero, o van el que dice que es que tiene un socavón en su casa y entonces, por favor, arréglenme el socavón. Eso no es participación ciudadana, eso debería de tener otros cauces, ¿no? Y luego, efectivamente, se dicen cosas, pero luego no se hacen ni caso. Coño, nos estamos quejando, hay una propuesta por ahí para intentar solucionar que se cumplan las cosas que se aprueban en un pleno, imaginar lo que se aprueba en un consejo de barrio o en un barrio, ¿no? Es decir, si yo voy allí, expongo mi opinión, todo el mundo me dice, uy, qué bien, y luego nadie hace nada, pues al final acabo y me decepciono y no voy. Entonces, participación tendría que ser intentar efectivamente que participara un montón de gente, pero luego de manera más profunda, discutiendo los temas, elaborando propuestas, viendo el seguimiento de cómo se hacen las cosas, y no se puede tomar una decisión sin conocer las cosas que hay detrás, ¿no? Entonces, en esa profundización en el conocimiento, en el debate, en la exposición, es lo que yo he hecho en falta en esto de los presupuestos participativos, ¿no? Yo valoro, Valentín, tremendamente los 40, 50 o 60 personas que se mueven para todo en un barrio y que se mueven para todo. ¿Cómo no los voy a valorar? Pero eso no es participación. La participación es información debatida igual a formación y, por lo tanto, igual a participación. No vale solo con información con mandar una carta. Claro. Que, por cierto, yo estoy de acuerdo contigo en lo de la carta y eso podría traer problemas. Pero bueno, lo dejemos ahí. La situación es, si tú la información la tienes que dar y luego esa información la tienes que debatir con los ciudadanos. Esa información debatida da igual a la formación. Pero el problema que es el siguiente. Un ciudadano, ¿qué sabe de lo que es una partida presupuestaria, dónde está asignada? Segundo, ¿qué es lo que es hacer un proyecto? ¿Cómo se desarrolla? Es decir, no, eso es algo mucho más profundo. Es que tenga absolutamente una información exhaustiva del qué, el cómo y el cuándo. Aquí hemos dicho muchas veces, porque llevamos 4 años sin plan general. Pues ahí hay un gran tema de participación. La participación no es una situación puntual con los presupuestos donde le dices, vamos a repartir 3 millones de euros en obras y proyectos municipales. Muy bien. Pero si el ciudadano no tiene una información exhaustiva de la globalidad de la ciudad, y propuestas además de los grupos políticos diferenciadas. Es decir, oiga, no mire usted, es que el gobierno municipal opina esto, pero la oposición opina esto, y a partir de ahí además se le da información previa diciendo, y esto nos llevaría a, si hacemos colegios significaría el que en las aulas haya 22, 20 o 15, si hacemos centro de salud significa que no sé qué, o si hacemos un proyecto de un suelo industrial, pues significa que eso nos llevaría a crear la posibilidad de 8.500 empleos. Con esas situaciones es posible que los ciudadanos puedan opinar y decir, yo estoy por el paro, yo estoy por la educación, yo estoy por la sanidad, yo estoy por la urbanización dentro del conjunto del barrio. Estas son situaciones, esto no se da, sino se presentan unas cifras que no entiende casi nadie, desgraciadamente, por no tener información previa. Lo que vuelvo otra vez a decir, el modelo de Curitiba y el modelo de Porto Alegre es ese, es donde tú llegas y tienes una información exhaustiva. Los ciudadanos son casi concejales porque participan en los movimientos asociativos. Y te digo, en Porto Alegre había un barrio que tenía 150.000 habitantes y yo no te digo que los 150.000, pero el 50% sabía tanto más que los concejales. Es decir, por lo tanto, ese es un proceso. Yo creo que una de las mejores escuelas que hay es la planificación y el desarrollo de la ciudad. Llevamos 4 años sin plan general. No queramos hacer luego el plan general en un mes. Es decir, oye, date un año y dile al ciudadano, mire usted, esta es la situación que hay en Getafe.
Este es el futuro que queremos. Y esta es la ciudad previsible que nos puede dar en el 2020 o en el 2025, a 10 o 12 años vista. Y a partir de ahí el ciudadano puede ir planificando. Eso es participación. Vuelvo otra vez a decir, con todos mis respetos, claro que valoro el que haya presupuestos participativos. Claro que valoro que haya 40 o 60 personas en cada barrio. Y que además sean siempre los sufridores, como yo digo. Porque los llamas para educación y vienen, los llamas para salud y vienen, los llamas para empleo y vienen, los llamas para el barrio y vienen. Pero son los mismos. Yo no sé qué es más preocupante, si lo de que les llames y vienen. Hoy en día, lo de que les llames y vienen, Pedro, yo no sé si suena muy bien o depende. Pero que es así. No, si ya Nos si puede gustar José Luis más o no, menos. si sabemos que es así, si lo que preocupante es eso, que llamarlos y vienen. No, pero a mí hay un tema que bueno, aparte de que bueno, estoy de acuerdo con muchas cosas que habéis dicho, pero hay un tema que además últimamente sí lo había estado viendo y alguna vez lo he comentado. Hablabas tú del Plan General de Ordenación Urbana, Pedro, y por ejemplo, en estos meses yo he estado siguiendo, bueno, todo lo habéis visto porque además en televisión ha salido mucho, en Torrelodones hay un partido de esto de vecinos que salieron y ganaron las elecciones y llevan bastante tiempo allí, pues ahí se está trabajando en el Plan General de Ordenación Urbana, participado con la gente y llevan meses. José Luis, es la vida de una ciudad, es meses. El futuro, pero además el instrumento más importante que tiene un ayuntamiento, el más importante, el que de verdad aquí cambia la calidad de vida. Y da igual que gobierne, hombre, no da igual que gobierne la derecha, que gobierne esto, pero digo que es un instrumento, si de verdad lo controlan los ciudadanos, no es tan importante quién gobierna, si la izquierda o la derecha, porque los ciudadanos tienen un instrumento que les va a cambiar la ciudad y su forma de vida. Claro, pues allí en Torrelodones, entre los datos que había, y por coger también algunas de las cosas que decía Valentín, de por qué siempre van 40-50, es que ya te digo, en Torrelodones se están haciendo pues esas charlas, porque como bien decís, primero hay que explicar dónde están esos terrenos, qué se pueden hacer, dar opciones, y participado siempre con los vecinos, escuchando, dándoles primero la información para que luego puedan decidir. Se están haciendo los domingos. Yo, bueno, pues esto de las redes sociales, que hoy en día te enteras y dices, joder, pues se están haciendo los domingos. Oiga, que es que lo están haciendo por streaming. Y Torrelodones no sé los billetes que tendrá, pero no tiene muchos. Sabemos que tiene una renta per cápita alta, no vamos a negarlo. Pero evidentemente lo hacen un domingo, porque es que es el único día donde un vecino de medio de Torrelodones, que bueno, pues a lo mejor sí, clase media alta pueden ser, ¿no? Pues un tipo de trabajador que es que el domingo, es que hasta solo puede ir el domingo, no puede ir un jueves a las 6 de la tarde a una asamblea al centro cívico de su barrio. O sea, para que haga una asamblea tiene que hacerlo un domingo por la mañana. Que el político, el concejal, tiene que estar dispuesto a que el domingo por la mañana se hagan esas charlas y ese mecanismo para hacerlo. Pero además se le facilita. Si los oyentes no conocen, Torrelodones es un pueblo de chalés, por llamarle claramente. Podría ser un sector 3, por ponerle algún ejemplo, para traerlo más para acá. Es decir, sitios dispersos y tal, que bueno, que a lo mejor incluso a gente que tiene otras cosas que hacer, oye, pues el domingo por la mañana, dirán muchos oyentes que seguro están escuchando, nos dirán, hombre, es que el domingo por la mañana tengo cosas mejores que hacer que ir a eso. Bueno, pues seguro, pero lo tienes en streaming, te lo han grabado en streaming, lo tienes en vídeo, lo tienes en audio y lo puedes escuchar en el rato que mejor te venga, para que luego puedas tener tu opinión y puedas tener las herramientas para hacerlo. Es decir, que no son cosas que Porto Alegre, que sabemos que siempre ha sido el ejemplo y tal, no sé qué, está muy bien, pero a lo mejor la gente sabe que cuando lo sacas y tal y ya... No, Torrelodones está aquí a media hora, 20 minutos en coche. Es decir, que yo creo que las cosas están inventadas, que muchas veces queremos inventar la pólvora y ya la hicieron los chinos hace muchos años. Torrelodones, un niño de 10 años obtuvo el premio de participación el año pasado. Un niño de 10 años, o sea, participan los niños. ¿Sabes que es mayor el índice de participación de la mujer que del hombre? Eso da un índice. Y eso significa también una cosa cuando decimos queremos incorporar a la mujer a la sociedad, queremos a que tenga los mismos derechos. No, pero tienes que crear las condiciones para que eso sea posible. No vale solo con decirlo. Hay que crear las condiciones. ¿Por qué tiene un índice de participación más alto la mujer que el hombre? Porque se han dado las condiciones para que la mujer pueda participar. Seguro que a lo mejor el que se haga en domingo o se haga en días de fiesta es un elemento en el que tú puedes participar y por lo tanto involucrarte más. Porque a lo mejor un día de trabajo vienes saturado, bien no sé qué, dices ahora voy a ir al centro cívico a enterarme. Por lo tanto, hay que crear las condiciones para que, digamos, el ciudadano pueda participar. Y hay que intentar hacerlo por miles de razones. Las redes sociales hoy son un instrumento que hace 10, 15 años no estaba y por lo tanto es un instrumento a crear. Pero quiero decir que debería estar trabajando ya en los presupuestos del año que viene. Es decir, los ciudadanos deberían estar trabajando ya en los presupuestos del año que viene, elaborando los presupuestos, creando las condiciones. Y tenía que ser
el gobierno municipal el que recogiese las iniciativas y hacer los presupuestos en función de lo que a lo largo de todo el año los ciudadanos le habían demandado. No al contrario, que tú llegas y dices, esto es lo que quiero hacer, ¿cómo lo veis? Oiga, pues mire usted, si resulta que no conozco otra cosa. No, pero yo creo que es evidente. Además, en el tema de participación, por acabar con el tema SOPEZ y pasamos a otro, hay otro tema que apuntaba Valentín y lo que también decía, es decir, al final está muy bien, o sea, creo que ninguno vamos a estar en contra de que se te vayan habilitando mecanismos, que se recuperen, incluso, bueno, pues en estos días anunciaba el Partido Socialista que, bueno, que se han iniciado la ronda de reuniones con los partidos políticos de la oposición para el tema del reglamento de participación ciudadana, donde, entre otras cosas, quieren que estos presupuestos participativos aparezcan como es lógico, es decir, porque tienen que tener una reglamentación. Lo que no podemos empezar es hacer, ¿por qué no hemos empezado pues llevar ese reglamento de participación ciudadana a los partidos políticos? Totalmente de acuerdo con Pedro, pero también a los vecinos. ¿Pero por qué no se lo hemos llevado primero? Pero es que la alcaldesa se comprometió en el último pleno que el 15 de febrero iba a estar el borrador del reglamento de pleno, y el borrador no está. Yo se lo he pedido a los amigos de Arao Getafe, que sé que se habían reunido con ellos, y bueno, todavía no sé si existe, no sé si han ido con una propuesta física o directamente es como tantas cosas que se hacen que se van a reunir. ¿Quién elabora ese borrador, José Luis? Bueno, yo entiendo que el primer borrador, si quieren plazo una plantura, que la Concejalía de Participación Ciudadana, que además casualmente la concejala de Participación Ciudadana es la alcaldesa. ¿Y por qué no llevan un año recogiendo las iniciativas de cuáles son los instrumentos que tienen los ciudadanos para participar? Que a mí me da igual que empiecen o por arriba o por abajo, como quieran, pero lo que no tiene mucha lógica es empezar a poner en marcha los mecanismos que luego quieres implantar cuando no tienes el reglamento, porque es que mañana, por lo que sea, se decide, primero en el Pleno, que es el sitio donde se tiene que arreglar el reglamento de participación ciudadana, que los presupuestos participativos tienen que ser de otra manera, pues porque al final, como bien has explicado, son las personas que están elegidas allí democráticamente, los que representan a los ciudadanos, y mañana deciden que es que no son los presupuestos, hay que hacerlos de esta manera o de otra, y se ha cargado por delante todo el trabajo de esos 50, que encima son 50, le vas a desilusionar, porque a los 6 meses que van a mandar otra carta diciendo, no, es que el PP y ahora Getafe han cambiado el mecanismo y ahora lo que habéis estado haciendo durante 6 meses ya no sirve. Claro, eso al final yo creo que es de lógica y está muy bien, ya digo, todas las campañas de marketing hoy en día, la política sin marketing no parece nada y lo estamos viendo todos los días en los telediarios, pero claro, llega un momento que al final cualquiera que se pare a analizar estas cuestiones, pues no son de lógica. Es decir, empieza el edificio por los cimientos, o sea, primero tienes que tener un reglamento de participación ciudadana y además, si de verdad quieres hacer participación ciudadana, pues lleva el reglamento a las calles. Yo recuerdo que se lo dije en junio, aquí yo solo personalmente se lo dije a Sara Hernández. Sí, lo vamos a hacer, pero es que no sé si será para junio del siguiente, cuándo tocará, pero se pone en marcha la participación, dice, hemos recuperado la participación, que es uno de los eslóganes, pero sin participación. Y claro, pues si piensas mal, dices, joder, pues es que es una campaña de marketing. Si piensas mal, si luego te lo quieres tomar a pecho y quieres ir a las reuniones y quieres hacer propuestas, pues las haces, pero creo que hoy, que el mismo vecino no participa porque va con el freno de mano echado. Vamos a ver, la oposición no tiene por qué ser. A veces tenemos la situación de intentar que no sé qué, tiene que tener no sé cuántos títulos o tiene no sé qué. No, mire usted, un concejal lo único que tiene que tener claro es que tiene que trabajar por una sociedad más justa, más solidaria y más igual para sus vecinos. Y no tiene por qué ser médico, o no tiene por qué ser ingeniero, es decir, no tiene por qué saber de todo. Lo que tiene que tener es la información exhaustiva para que pueda consultar con su equipo asesor. Es decir, un concejal no tiene por qué saber ordenar unas ordenanzas fiscales. No lo tiene, pero sí tiene que tener la documentación previa con 2 meses para que el equipo asesor que debe tener ese grupo, donde tiene que tener economistas, tiene que tener, o tiene que, si no los tiene el ayuntamiento, tiene los que tenerlo en su partido político, tiene que decir, oye, el grupo de sanidad del partido. Y decir, esto es lo que se va a hacer en sanidad. El grupo económico del partido, esto es lo que se van a hacer en ordenanzas fiscales. Y con 2 meses te da tiempo a ordenarlas, te da tiempo a poner las enmiendas y eso te permite llevarlas al pleno y que haya un debate serio y exhaustivo porque todos han tenido tiempo de poder poner las situaciones. Vuelvo otra vez a decir, cuando se dice, es que usted no se entera. Oiga, si es que yo no tengo la obligación de enterarme. Yo lo que estoy aquí es para hacer unas ordenanzas fiscales progresivas, que redunden en beneficio de todos y que nos permitan con los recursos conseguir una sociedad más igual. Y por lo tanto, para eso tienen que pagar más los que más tienen y recibir más los que más lo necesitan. Entonces, en esa situación, usted deme las ordenanzas fiscales con 2 meses y si en 2 meses yo no he conseguido ponerle aquí una alternativa, es que soy un vago. Pero démelas con 2 meses para que yo con mi equipo de asesores, ya sean del ayuntamiento o ya sean del partido, pueda dar una alternativa.
Es decir, ese es el principio de participación. Si eso no se da Sí, dentro... incluso con los vecinos, dependerá del partido, habrá partidos que lo quieran hacer eso, habrá incluso partidos que digan, oye, que lo tengo con 2 meses, me voy a los barrios y me siento con los vecinos para discutirlo con los vecinos. Luego ya en función de las ideologías o de las formas de trabajar de cada uno lo puede tomar, pero creo que sí, creo que en eso estamos de acuerdo. Es decir, que está muy bien, que podemos invertir 300.000 euros por barrio, pero hombre, que no hablar del plan general de ordenación urbana, de los presupuestos, ordenanzas fiscales. Yo estoy de acuerdo con Pedro en eso, es decir, vamos a llevar el presupuesto para hablar, tenemos todo el año, luego no empecemos, aunque llegamos en octubre, noviembre y diciembre, y es que hay que aprobarlo, que es que estos son muy malos, no, vamos a empezar ya otra vez con el siguiente presupuesto. Oiga, que usted, vamos a sacar el siguiente presupuesto, vamos a empezar a trabajarlo ya, vaya usted a los barrios a ver lo que necesiten, a ver lo que va a hacer, pero es que claro, es que nos encontramos con que en eso, y bueno, vamos a cambiar de tema, que si no nos liamos, que es un tema de eso. Vamos a hablar de dinero, que hablamos de dinero, y bueno, se anunciaba el otro día, y en distintos medios, se anunciaba Getafe Capital, que los funcionarios de Getafe, en este caso, recuperarán la paga extra de 2012. Como bueno, todos sabéis, pues el gobierno de la nación decidió que aquel año no tocaba cobrar la paga extra por cuestiones de la crisis y cómo se habían encontrado el gobierno y demás, y bueno, pues lo que les faltaba, porque sí, el gobierno municipal anterior, bueno, cuando en estos tiempos de recuperación, y permitirme que le ponga las comillas, se decidió que bueno, que ya habían cobrado, creo que ya habían cobrado algo más del 50%, y le faltaba pues el otro 50% por dejarle, y es pues, a lo que se ha comprometido o ha aprobado ya este gobierno municipal, para que los trabajadores municipales, tanto del ayuntamiento como de la LEF, reciban bueno, pues una retribución de carácter extraordinario por el dinero que se les debía. ¿Qué os parece esta cuestión? Pues a mí me parece fenomenal. A esas cosas no puedo contestar y decir negativo. Claro que me parece bien. Pero ¿y los que no trabajan, qué paga reciben? Es decir, vamos a ver. Yo quiero que sepáis que los palos que me llevo por mis intervenciones, pero dentro y fuera, ¿eh? Lo digo y lo digo aquí públicamente, pero los voy a seguir haciendo. Pero ¿alguien piensa que yo no estoy de acuerdo con que se le pague el 50% a los funcionarios del ayuntamiento que tienen a su derecho a que se les dé? Sí, pero yo digo, en este pueblo hay aproximadamente 13.200, me parece fue el último dato, o 13.500 parados en Getafe. No llega a los 14.000, han bajado los últimos. Si es el 53% el que cobra, tiene derecho a prestación, significa que el 47% no lo tiene. Si estamos hablando de 13.500, estamos hablando de 6.000 personas. Esas 6.000 personas que no tienen nada, ¿qué pasa con ellos? Es decir, estos tienen la paga, tienen su trabajo y tienen la paga que le corresponde, que tienen derecho, y que nadie va a poder decir que yo estoy en contra. Pero lo que digo es, ¿dónde están las prioridades? Hay 6.000 personas en Getafe, por el cálculo medio general, que no cobran nada. ¿Y eso qué pasa? Como están en el anonimato, como además cuando una persona va cayendo en el hoyo, se encierra más en sí mismo, se comunica menos con la gente, es decir, tiene menos posibilidades de reivindicarse sus derechos, se queda solo. Si alguien no es la voz de esos sin voz, están en el pozo. Por lo tanto, aunque me sigan dando de palos, voy a seguir denunciando dónde están esos. Pero es que el 30% de los niños están en mi ajuste. Puedo ser un pesado y tenéis derecho además a decirme, vete Pedro y ya no vengas más porque nos vienes con el mismo rollo todo. Pero si la media, es decir, 3 de cada 10 niños están en la exclusión, están en la pobreza, Getafe no es una isla, o aquí estamos una isla y aquí esto no sucede. Significa que el 30% de los niños están pasando hambre física, aunque tengan a lo mejor los mínimos cubiertos. Bueno, es decir, hombre, por favor, yo quiero que cuando veo estas noticias me alegro, pero al mismo tiempo me trae una congoja de no hay prioridades, no alguien marca prioridades. Y ese principio de decir, vayamos a crear las condiciones para que podamos llegar a estos. Y si eso significa que hay que subir los impuestos, hay que subirlos. Yo en mi etapa he tenido broncas tremendas. Recuerdo que incluso 3 líneas de Guardia Civil, de Policía Nacional y la Policía Municipal 3 protegiendo el ayuntamiento. Porque habíamos hecho una subida en la que yo no sé si tú te acuerdas o os acordáis, habíamos metido en el IBI los impuestos de basura y os acordáis. Bueno, la que se armó fue tremenda, pero es que estábamos en una de las crisis más graves que ha tenido este país y por lo tanto había que dar soluciones. Lo más fácil es quedarte al margen. Vuelvo otra vez a decir, ¿dónde están las prioridades? Acabo, porque si no, pero a mí me duele, porque esos niños existen
y no comen. Y esos 7.000 o 6.000 parados que no perciben ninguna prestación existen. Y no sé cómo estarán pasándolo. Sí, yo lo que dice Pedro y 2 huevos duros, ¿no? En tal caso no vamos a frivolizar con las necesidades, en el perdonar lo de los huevos duros. Yo efectivamente me parece bien que es de justicia que eso se recupere. Se hicieron barbaridades y en lo que se pueda compensar está bien, pero es verdad lo que dice Pedro, ¿no? Afortunadamente no era una cosa que fuera imprescindible para los funcionarios, que tienen un salario decente y es de justicia que se les devuelva, no estoy diciendo eso, pero es verdad que pero lo pueden cobrar en junio con la paga o no. Sí, claro, es de extrañar, como tú dices, o en diciembre, que a esta altura ya de la legislatura municipal pues no se haya puesto ese plan de emergencia que debe ser la primera prioridad. Ya sé que primera y prioridad es repetitivo, pero es que es necesario repetir que es necesario un plan de choque ya, que es que, aunque no sea responsabilidad, porque yo lo digo, que el ayuntamiento no lo puede todo, pero es que tú no puedes dedicarte a otras cosas cuando efectivamente tienes las cifras que están sobre la mesa, y que no son cifras, son personas detrás de esas cifras, ¿no? Que es porque dices 33%, 45% sin prestación, no, es que son personas que lo están pasando muy mal y que ni la oposición ni el gobierno haga nada por eso, te extraña. Hombre, para mí es de agradecer esta medida, es que le han tomado ahora y no el 15 de diciembre. Una semana antes de las elecciones. De las elecciones, con la disculpa de cómo es para la paga de Navidad, ¿no? Bueno, me imagino que será por temas presupuestarios también. Pero bueno, es de agradecer que no se haya utilizado como una herramienta propagandista, en mi opinión, y me parece bien, por supuesto, que se restituya entre comillas, lo robado, ¿no? Yo, en ese tema, y por juntar un poco las dos cosas que habéis comentado, creo que es interesante. A ver, creo que todos estamos de acuerdo, son derechos adquiridos de los trabajadores y faltaría más que no tengan derecho a cobrarlo. Creo que en eso no vamos a estar ninguno. Pero poniéndolo en relación con lo que estaba contando Pedro, a mí en el último pleno me pareció curioso, vi una propuesta de Ahora Getafe que sobre Lima y sobre la forma de contratación y demás, y a ello respondió la alcaldesa con pues como que la función social que tienen las empresas públicas es un tema que hemos escuchado en este pueblo muchas veces, y es, pues estaba contratando a gente que estaba según explicó ella, a través de los asistentes sociales, por supuesto, de gente que estaba en situaciones complicadas, que no podía pagar la luz, que no podía pagar la hipoteca, que no podía pagar eso. Y pues allí la alcaldesa dijo, que a ver si a alguien le parecía que eso estaba mal o que alguien estaba en contra de eso, a lo que evidentemente todo el mundo, aparte que no se puede hablar, porque eso son respuestas retóricas que hace alguno en el pleno, pero como el resto no pueden hablar, yo no sé si estaba alguno, pero es verdad, es cierto que allí todo el mundo, nadie contestó. Y a mí son temas que sí me parecen serios e importantes. Es decir, yo no sé, lo de la función social del empleo público, sí, pero hasta un punto. Es decir, si me habla con los datos que ha dado Pedro, y por cogerlo, porque son datos que son globales y que los podemos extrapolar, si hablamos de 6.000 personas, yo creo que 5 o 6.000 personas no puede contratar Lima, porque sería una burrada, se iría el presupuesto a tomar por saco, y podemos subir mucho los impuestos, Pedro, pero yo creo que no. Entonces, yo creo que esa no es la labor del ayuntamiento, y que parece que con eso se conforman. Voy a lo que voy a del rescate. El rescate ciudadano es, oye, a los 5 o 6 que han venido a quejarse al ayuntamiento, no a todos esos que están anónimos, que no van a pedir la ayuda, porque lo habéis explicado muchas veces aquí muy bien, Luis lo explica muchas veces porque ha tenido esa experiencia de Cruz Roja. Eso no sirve. Eso no sirve. A mí lo que me sorprende es que además todo el mundo se calle a ese discurso. Es decir, eso parece la base de la conciencia del político, me vais a permitir, más que de otra cosa. Oiga, usted ha dicho que iba a destinar 1 millón de euros, están aprobados los presupuestos, para ayudas. ¿Dónde están las ayudas? ¿Qué cantidad le va a dar el ayuntamiento todos los meses a esas familias para que paguen esos recibos? Pero no me lo haga a través de empleo público, porque entonces, ¿dónde están los datos? Y yo me fío totalmente, porque decía la alcaldesa que si alguien no se fiaba de los asistentes, yo me fío totalmente de los asistentes sociales del ayuntamiento. Aquí ha explicado Luis muchas veces que son los que tienen los datos, pero a mí no me parece que eso sea una solución. Aquí se habla mucho de rescate ciudadano, lo ha dicho mucho ahora Getafe, y eso debería ser una de las prioridades, y el Partido Socialista ha dicho que estaba de acuerdo, y hoy en día, pues son una mayoría dentro del ayuntamiento de Getafe. No, y era una parte del compromiso de investidura. Claro, aparte, pero como ese ya es mejor... Sí, mejor no hablar. Cada vez que lo mientas, se parte, aquí se ríe todo el mundo, hasta del acuerdo de investidura, que ya es la seriedad a la que tenemos en esta política. Pero a lo que voy es que, oye, tú puedes destinar 1 millón de euros, que es una de las banderas presupuestarias de este gobierno municipal, pero oiga, ¿y eso ahora ya cómo se reparte?
Usted ya está aprobado, eso lo aprobaron en diciembre, que estamos el 15 de febrero. ¿Qué ayudas le ha dado usted a los vecinos? ¿Dónde están? ¿A través de dónde? ¿Dónde se ha hecho pública? Pues se hace público lo del presupuesto participativo, sale en todos los lados, se hace pública una carta. Oiga, le ha mandado usted una carta a todos los vecinos diciendo, oiga, usted si tiene necesidades de luz, de agua y tal, tiene que venir asistente social, le atienden en estos días, llame a este teléfono, pida cita y venga aquí, que el ayuntamiento se compromete a ayudarle a pagar la hipoteca, la luz, el agua y el gas. Ese es el compromiso que ha adquirido la alcaldesa, en este caso, con los ciudadanos. Pues eso no ha pasado. Y estamos a 15 de febrero. Entonces, claro, esas son las medidas reales. O sea, que tú no puedes llegar a un pleno y decir, no, es que, hombre, a ver si alguien va a estar en contra de que hemos contratado a 4 o 5, eso sí, luego aclara el concejal, para 6 meses, porque claro, como está la cosa tan difícil, pues no podemos contratarle y digo, ¿de empleo de calidad? ¿Dónde está el empleo de calidad? Se la ha contratado para 6 meses para tapar un agujero. Pero si de verdad le quieres ayudar al personal, esa no es yo creo que no es la función del ayuntamiento. No, en cualquier caso, sí. En cualquier caso no es una cosa, yo creo que no está reñida una cosa con otra. Quiero decir que una cosa es que se exija, y apoyo desde luego esa exigencia, que los contratos municipales en las empresas públicas sean lo más transparente posible, mediante baremos, concursos, etcétera. Y otra cosa es que además se aprovechen las empresas públicas efectivamente para decir, oye, voy a intentar puntuar o hacer que en el baremo la situación de necesidad tenga peso para poder dar empleo a lo mejor a los que más lo necesiten, pero no está reñido una cosa con otra. Hay cuestiones que son pero el problema es hay que cuestiones que son complicadas, porque ahí lo que se está devaluando, y me sorprende que se haga desde opciones que se dicen de izquierda, me sorprende porque lo que se está devaluando es el trabajo. Es decir, los señores que vienen a trabajar de Lima, es que parece que, aunque soy feísimo, y todos lo hemos dicho alguna vez, lo de barrer cualquiera. Bueno, cualquiera, cada uno tiene que tener una formación. Los trabajadores de Lima, no todos están todo el día barriendo las calles, hay gente que maneja maquinaria y que tiene que tener una cualificación, por no irnos más lejos. No puede ser que digamos que es que ahí vamos a contratar a todo aquel que tenga carencias. Primero porque además, si decimos eso, de Valentín, de mi punto de vista, estamos ninguneando al resto de la población. Es decir, mañana todo el vecino que no pueda pagar la luz, el agua, el gas, tiene que estar ya en el ayuntamiento diciendo a la alcaldesa, oiga, que es que yo no puedo pagar la hipoteca, quiero que me dé un puesto de trabajo en Lima. Eso es una cosa muy seria. Lo que quiero decir, no está tampoco reñido una cosa con otra, pero acepto lo que dice. Es más, yo recuerdo, y lo tengo grabado, y siempre que me surge una persona muy querida para mí que dijo, joder, yo no voy a votar a Izquierda Unida porque es que vosotros defendéis a los homosexuales, a los no sé qué, a los no sé cuánto, a la drogadicción. Y dice, joder, y para mí, que soy un ciudadano normal, no tenéis nada. Digo, no es verdad eso, evidentemente. Pero bueno, lo que quiero decir es que es verdad que si dices, joder, entonces la gente... ¿qué pasa? ¿Tengo que romperme una pierna o tal para que me den un empleo, ¿no? Pero yo creo que no está reñido una cosa con otra. Y otra cosa que me parece muy importante, al hilo, cuando has dicho efectivamente lo de recuperar los derechos perdidos, yo quiero solo señalar qué fácil es para los gobiernos quitar derechos a la gente de un plumazo. O sea, si tú llevas a lo mejor toda la vida pagando para tener una pensión y de repente donde ibas a cobrar 40 cobras 34, y sin embargo cuando reclamas que a una empresa que se suspenda un contrato municipal que se ha hecho con una determinada empresa en situaciones abusivas, cuando dices, oiga, coja usted ese terreno que hace falta para un tema social, no se puede tocar la propiedad, no se puede tocar el contrato. Joder, con lo fácil que es quitarle de repente una paga a un tío, te la quito porque me da la gana, y luego cuando quieres hacer temas sociales o temas que afecten a las empresas, es decir, no, es que eso no se puede hacer porque la propiedad, porque el contrato, porque y es una vergüenza, ¿eh? Solo es que me lo has recordado y quería ponerlo sobre la mesa. Pero es cierto. Bueno, seguimos con la participación, que era lo más importante hoy, y yo digo, cuando hablamos de participación, no es participación, ¿qué organizaciones sociales tenemos en Getafe? Importantes, Cruz Roja y Cáritas, por ejemplo. Tenemos más, pero digo esto. Conocen al dedillo, conocen como nadie, incluso mejor que las asistentes sociales, porque tienen una relación más directa con ellos, a las personas, a los sin casa. Por cierto, hoy estamos en el Día Mundial de la Pobreza Energética. Hoy es el Día Mundial de la Pobreza Energética, que también existe. Dicha esta situación, si hablas de participación, a mí me habían hablado que con 250.000, 300.000 euros, cada uno de ellos daba respuesta a las 8.000 más o menos familias que tenían cada uno con alguna carencia. No todas esas 8.000 familias tenían carencias totales, unos tenían carencia energética, otros tenían otra situación, otros pagos de alquiler de viviendas, etcétera. Bueno, pues si habla de participación, dale a esas dos entidades. Del millón, dices, oye, las 500.000 para cada uno, o 350.000, y yo me quedo con aquellas emergencias que llegan al Hospitalillo San José. ¿Eso es participación o no?
Sí. Segundo, Además, las cuentas salen fácil. Segundo, yo estoy de acuerdo contigo en que una de las competencias de un ayuntamiento no es el crear empleo. Pero es que si uno se agarra a lo que es las competencias municipales según la ley de bases del año 85, prácticamente es barrer la luz, el agua, el alcantarillado, que la ciudad funcione y se acabó. No hay más competencias reales. Por lo tanto, las competencias te las tienes que buscar tú y así yo creo que lo hacen en los grandes municipios. Yo digo, llevamos ya 8 meses. Si nosotros queremos poner en marcha, también soy pesado, pero es que de verdad lo que conozco me duele cuando tú ves. Poner en marcha un suelo industrial supone no menos de 2 años. Sabemos y decimos, bueno, pero luego tienen que venir las empresas, estamos en crisis. Si tú tienes las condiciones, se ha hecho algo para Carpetania. Carpetania, un boom tremendo. Se pone en marcha. No es cierto. Está en marcha, no se ha urbanizado nada, no se ha movido una pala, no se ha hecho ni un solo metro de suelo. Es decir, bueno, pues alguien tendrá que sentarse en la puerta de la Comunidad de Madrid y decir, Carpetania, Olivos, y ponerlo en marcha. Y luego será tu eficiencia, tu capacidad, tu gana, tus apuestas, tus sueños, tus desafíos, lo que hará que consigas traer empresas, te vayas al CEDETI, te vayas a la embajada alemana, te vayas a la embajada sueca. Es decir, que las empresas no vienen por esto. Te vas a la Cámara de Comercio e intentas que las empresas vengan aquí. Tienen las mejores condiciones porque cuando yo hacía esas gestiones me decían, hemos metido en un ordenador las condiciones y, por ejemplo, para sacar los productos terminados no hay ninguna zona como la vuestra porque tiene 2 vías de penetración, carretera Toledo y carretera Andalucía, y 2 circulares que te permiten 5 minutos estar en la carretera La Coruña o en la Extremadura. Por lo tanto, eso ya crea unas condiciones. Segundo, tenéis un tejido social idóneo porque viene la industria y aunque haya industrias que se han cerrado, pues tienen una especialidad y por lo tanto no es gente que desgraciadamente venga del campo, que no tiene otra información a la que tú antes lugar, tiene una formación y por lo tanto hay un input positivo que es el territorio por las condiciones de comunicación que tiene y un input positivo que son los recursos humanos que vienen de la industria y por lo tanto tiene una formación. Bueno, estas situaciones, crear empleo no, pero crear las condiciones sí, ¿no? O luchar por lo menos para crearlas. Olivos 1, Olivos 2, pues seguramente las industrias que hay no hubieran estado si no hubiera tenido ese suelo industrial, porque no se puede instalar en el suelo rústico. O Carpetania primera fase no hubiera tenido la gran explosión que ha tenido de ADS, o Nobren, o Airbus, o Gamesa, todas las grandes empresas que hay ahí en torno a la aviación, si seguramente no hubiera estado Carpetania. A lo mejor se habían ido a otro sitio, faltaría más, ¿no? Además, ahora vamos a recuperar ya con seguridad, es una primicia por tenerla, se va a recuperar Barajas y viene Barajas al completo aquí. Viene, es decir, bueno, pues si no hubieras tenido esos 700.000 metros que se crearon para casa, pues seguramente no hubieras tenido esta situación. Bueno, todo esto creo que hay que moverlo. Y el plan general se tarda 4 años y hay que moverlo. Y el suelo industrial se tarda 2 años y hay que moverlo. Por lo tanto, vuelvo otra vez a decir, ser un pesado, me perdonáis, pero es que hay cosas que uno conoce y le da rabia, igual que cuando estamos hablando de los datos. Yo voy a estar aquí siempre que me dejéis un minuto, voy a estar aquí machacando que hay 6.000 personas que no cobran nada y que de esas 6.000 familias seguro que hay 4.000, 3.000 o 5.000 niños que tienen dificultades económicas. Aunque todos sabemos que en una casa el último que se queda sin comer es el niño. Pero si no hay, donde no hay harina, todo es tremolina. Seguimos con más noticias, que como os decía tenemos muchas y nos vamos como siempre. Últimamente, la verdad es que en los últimos tiempos había sido pues malas noticias casi siempre y os vamos a Perales del Río porque se juntan pues 2 noticias que se han producido en estos días y en esa recuperación de derechos que decía antes un poco José Valentín, que cuesta tanto y que les ha costado tanto a los vecinos, tantas manifestaciones y tanto moverse para conseguir en primer lugar que se recupere la línea del autobuses 411, no se había quitado, sino que circule hasta donde circulaba, que era Legazpi. Hubo una decisión del Consorcio de Transportes de que la línea tuviera su cabecera en Villaverde Bajo Cruce, a la altura del
del Renfe, de la Renfe de Villaverde, y bueno, pues al final, después de muchas movilizaciones, después de mucha pelea, en su día se consiguió que fueran alternos al principio, que fueran hasta el 12 de octubre, y ahora se ha conseguido recuperar que la línea 411, igual que siempre decimos, hay que reconocer que es verdad que el actual gobierno municipal ha intercedido bastante en luchar para que se consiguiera esta recuperación, y además, aunque no lo tenemos delante aquí en el ordenador, eso también nos han, sabíamos, ya se había publicado estos días, pero nos han mandado una nota de prensa desde el Partido Socialista que también en los próximos meses se espera que se recuperen ya por fin también las urgencias de Perales del Río, que también en esa época de recortes la Comunidad de Madrid había decidido que no tenían urgencias en el centro de salud de Perales del Río, y también se van a recuperar en los próximos meses. Bueno, pues buenas noticias. Es el contrapeso de poderes. Si hay un gobierno de derechas en Getafe y hay un gobierno de derecha en la Comunidad de Madrid, pues cuando van al alcalde dicen, venga, hombre, conforma a los vecinos que tenemos otras prioridades. Ahora, si hay contraposición de poderes y tú tienes un gobierno de izquierda... Pues nos habían explicado que eso era al revés. Si tú tienes una contraposición de poderes en esto y vas a pelear, sabe el que está en el gobierno central. También me reconocerás que hay una gran parte, y además en la nota de prensa, por ejemplo, en el tema de sanidad, explica el Partido Socialista que ha sido gracias al equipo de Ángel Gabilondo, del Partido Socialista de Madrid. En este caso, también hay que reconocer que el hecho de que el Partido Popular no tenga mayoría absoluta en el Parlamento de la Comunidad de Madrid también ha tenido bastante peso, claro, porque hay que reconocer también, igual que aquí muchas veces criticamos, pues que ha sido una iniciativa aprobada en la Asamblea de Madrid entre Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos. En este caso, entre los tres han sido los que le han obligado en parte a quitar el eso. La mayoría absoluta no son buenas nunca. Eso lo dice alguien que ha tenido alguna. Sí, ha tenido alguna, así que mejor que él nadie lo puede decir. No son buenas nunca. Todo lo que te obligue a negociar y te obligue a pasar por el tamiz del debate y de la reflexión es positivo. Valentín, ¿qué te parece? No, bien, no tengo, es como lo que hemos dicho antes, no podemos decir que... me parece muy bien, además es justo porque efectivamente los vecinos de Perales estaban muy sensibilizados con eso, han hecho muchas movilizaciones, y el que esas movilizaciones al final tengan un resultado positivo, a mí me parece un plus de positividad, ¿no? Bueno. Lo que pasa es que yo creo que además en esto, pues evidentemente estamos todos de acuerdo y que es una buena recuperación, sobre todo yo creo que proporcionalmente, si me apuráis, el tema de las urgencias, es decir, estamos hablando ya de temas muy serios, estamos hablando de la sanidad, que un vecino te ponga malo y tengas que irte al 12 de octubre. Al 12 de octubre, desde ahí corriendo, pues hombre, todos los que conocemos sabemos cómo lo que cuesta, pero yo creo que, sobre todo en el tema del transporte, creo que tenemos que, esta sociedad le tiene que dar una vuelta al tema del transporte, es decir, no tiene mucho sentido, estamos viendo una imagen de un autobús de la 411, esos autobuses pues, tan grandes a lo mejor, que depende de los recorridos, creo que en vez de trabajar en el ahorro de líneas o en eliminar transporte, cuando todos sabemos las dificultades en contaminación y demás que tenemos, en ir a otro tipo de transporte, que es a lo mejor más necesario. Hoy en día, volvemos otra vez, aunque seamos cansinos, con el tema de las nuevas tecnologías también, hay que habilitar otro tipo de transporte para esto, porque claro, un barrio como Perales son 7-8 vecinos en total, entre el caserío y el barrio de Perales del Río, tienen otros requisitos. Es verdad que creo que todo lo hemos visto, pues ese autobús, ese L4 que pasa hacia determinadas horas vacío, y a lo mejor van 3-4 personas. Oye, pues a lo mejor es mucho más eficiente un autobús más pequeño, con otro tipo de características en función de los recorridos, y creo que en eso es donde debería trabajar el consorcio de transporte, buscando mejorar esa eficiencia, más que directamente decir, venga, ahora me quito una línea de aquí y quito 3 trabajadores de aquí, cuando a lo mejor lo que hay que hacer es evolucionar en el concepto de transporte. Sí. Yo recuerdo cuando fui presidente de la FEN que tuve una bronca tremenda con el presidente de Adif y de Renfe, tremenda, porque tenía que pasar y quitaba una línea de León, el del FEBE, ¿sabéis? El de vía estrecha, ¿no? Sí. Quitaban y dejaban a... Me parece que eran 12 o 14 pueblos. León es la comunidad que tiene más pueblos pequeños de toda España. Y quitaban 12 o 14 pueblos, o 15 o 20, no me acuerdo mío, pero una cantidad importante. Y la justificación que me dieron era que se bajaba 1 o 2 o 3 personas en cada pueblo y que por lo tanto no era rentable. Y esa es la diferencia de que sea una empresa pública Renfe a que sea privada, que tiene la rentabilidad social. Es decir, tú tienes que poner en valor no cuántas personas cogen ese tren, sino que tienen derecho a ese servicio y por lo tanto eso es lo que da la rentabilidad pública. Y resulta que a lo mejor hay que darle recursos a Renfe para que pueda seguir prestando esos servicios
en esos pueblos de la sierra que están nevados perfectamente y que la única comunicación que tiene en invierno es la del tren, y decirle, no le pido rentabilidad económica, le pido rentabilidad social en esto. Y usted compénsemela con otro sitio donde hay aglomeración, donde hay un Madrid-Barcelona o un Madrid-Sevilla. Pero aquí hay que darlo. Recuerdo que la bronca fue tremenda porque me decía, pero es que este tren coge 2 personas de este pueblo, 2 de este, y al final entre los 15 pueblos no van más de 30 personas del tren. Pero es que ese es el compromiso, esa es la tarea de una empresa pública, la de dar, no tener en cuenta rentabilidad económica, sino la rentabilidad social. Si no, ¿cuál es la diferencia entre lo público y privado, ¿no? Claro, yo creo que lo que tienen que al final es trabajar en buscar la eficiencia. Claro, ¿de qué manera? Oiga, es que los vecinos... A lo mejor ese tren, y tú tienes razón, en lugar de llevar 6 vagones, tiene que llevar 2. Claro. Pues lleva 2. Sí, o en lugar de ese cacho de autobús, tiene que tener minibús. Claro, y más eficientes a la hora de energéticamente. Oiga, pues a lo mejor es que un autobús eléctrico va a consumir menos energía y me va a costar menos. Es que a lo mejor, hoy en día, con las redes sociales, es que hoy en día estamos en el siglo XXI, donde vamos a tener vehículos en los que no se van a llevar ni conductor. Mañana es que lo mismo, a lo mejor el autobús, llega el vecino de Perales y lo pueda pedir. Oiga, que es que mañana voy a tener una cita y voy al médico a tal hora. Es que a lo mejor es más eficiente, en vez de un autobús todo el día yendo, que llegue la vecina de Perales del Río y pues a través del móvil le mando un mensaje, oye, que es que... somos 2, 3, me tiene que recoger a tal hora. Y es que a lo mejor tarda menos en el autobús. Y ni a buscar a la señora a su hora, al autobús chiquitito, a la puerta de su casa, le lleva al hospital y hemos ganado dinero todo. Ahora, lo que no le puede dejar sin el servicio. Claro. O los vecinos de León, oiga, que es que hoy vamos a ir todos los del pueblo a comprar. No hemos quedado todos y vamos todos... pero no quitarle el servicio, es que aquí directamente digamos, oiga, que es que no, oiga, y esa gente mayor a lo mejor que se queden en un pueblo de esos aislados y que no puedan salir del pueblo porque alguien ha decidido que aquello no es rentable. Y yo creo que al final en eso, si se ponen a hacer los números, lo mismo es mucho más rentable hacer cosas de esas. Claro que se pueden hacer cosas, lo que pasa es que es más fácil el no pensar, el no dar participación. También aquí vuelve a aparecer la participación, porque hay todas esas alternativas que dices. Si es que a veces efectivamente a lo mejor por el coste de ese autobús puedes poner un taxi para petición, pero claro, para eso hay que pensar y para eso hay que reunirse con la gente y para eso hay que... me ha recordado, Pedro, y tienes razón en el tema este del tren de León, el destrozo que se ha hecho. Por un lado está muy bien, yo reconozco que el AVE a Sevilla pues ha sido un gran invento, tal, pero el destrozo que se ha hecho en el tema de comunicaciones, todo lo que es Castilla-La Mancha, Andalucía, con el AVE Sevilla, es terrible, porque antes todos los trenes que iban a Sevilla pues paraban en Alcázar de San Juan, en Ando, Jaén, Peluí, en no sé qué, y todos esos pueblos tenían un servicio de 6 o 8 trenes diarios de poder coger en un sentido y en un sentido y en otro. Se hace el AVE, ¡brum!, han desaparecido todos esos trenes. Y entonces hay ciudades muy importantes que tienen como mucho un tren diario. Eso pasa incluso hasta con las autovías y las carreteras. Sí, ¿cuántos pueblos al no pasar por allí la carretera, con todo lo cómodo que es para los que viajamos? Parece que bien el AVE, pero ha sido un destrozo en comunicaciones, pues para los pequeños y grandes, y de 30.000, 40.000, 50.000 habitantes de ciudades, o sea, de pueblos de La Mancha y de Andalucía, que se han quedado prácticamente sin comunicación, que antes la tenían, ya te digo, 10, 12 trenes diarios sin ningún problema, y ahora queda uno como mucho por la noche. Y aquí pasa a las 12 de la noche, pasa un expreso. Otra reflexión que algunos cuando me escriben y dan palos dicen que lo único que me da pena son las reflexiones que hacemos aquí. Es que las autovías y el AVE... Sí. Acercan las ciudades, pero separan los pueblos. Sí. Acercan las ciudades, pero separan los pueblos. Yo leí un libro precioso que no lo he dejado. Tengo el problema cuando tengo un libro muy bonito, enseguida se lo doy a mis amigos y luego me gusta recuperarlo, y esto no lo he recuperado y además no le encuentro. Que se llama algo así como Viaje a una América en crisis. No recuerdo el autor. Era un libro precioso porque era precisamente un viaje de una pareja de anarquistas que hacen desde la costa este a la oeste, pero por medios tradicionales, y entonces ponen en evidencia esto, el deterioro de las estaciones pequeñas, el deterioro de las carreteras secundarias, el deterioro de los pueblos aislados, porque claro, entre el fenómeno aviación y el fenómeno ferrocarril de larga distancia y el fenómeno autovía, la conjunción de las tres cosas, hacía que lo que llaman la América profunda, absolutamente aislada, las estaciones viejas, si querías un café, ¿no? O sea, aquí destartalado las cosas sin funcionar, y eso es un elemento de reflexión que hay que tener en cuenta, que no podemos, por esas grandes obras faraónicas, dejar abandonado a las poblaciones. No, lo hemos dejado, vuelvo otra vez a decir, acercan las ciudades porque acercan Madrid y Sevilla, está más cerca, pero sepan los pueblos, no pasas por ningún pueblo. Ahora hay cuestiones, por acabar con esto,
que es un debate muy interesante, que yo quiero pasar a otra cosa antes de irnos, por acabar con... Hablemos del gobierno. Por acabar con esto, sí que es relevante, por ejemplo, como ahora muchas de esas infraestructuras pequeñas de las que decía Pedro, de esos, se están recuperando, por ejemplo, con el tema de las vías verdes, no sé si conocéis este tema, y se está recuperando al final para dar esa infraestructura económica, porque además eso aporta. Parece mentira que al final hemos pasando de los avances que era viajar, ahora bueno, pues ahora se ha puesto de moda lo de ir de bicicleta, de moda ya lleva unos cuantos años, pero sí que está habilitando en zonas sobre todo más pequeñas, más rurales, el hecho de hacer ese tipo de, bueno, otro tipo de turismo, un turismo más de interior, pero sobre todo más cercano, que recorre los pueblos, porque evidentemente con el coche te pasan los pueblos de 3 en 3, que algunos no ven ni el cartel de la velocidad que llevamos algunos, pero en la bicicleta te da tiempo a parar, a estar en el bar, a esa relación humana. Hay un montón de estaciones antiguas que se están convirtiendo en casas rurales. Claro. Sí, dentro de que además de preciosas, porque ojo, qué obras de ladrillo había en estas estaciones que son preciosas. Pues las están recuperando. Es que a mí me gusta mucho eso. Yo lo hago siempre. Yo cada vez que tengo ocasión dejo el coche y me recorro todas esas zonas verdes, especialmente por Castilla-La Mancha y Extremadura. Es decir, las han desarrollado perfecto y además procuran además buscar lo que buscaban los trenes también, las vías de los pueblos y también incluso las zonas de los ríos. Y es decir, difícilmente coges una carretera verde de estas que no termine en algún pantano o no termine en alguna esta, con lo cual es una maravilla recorrer. Bueno, pues seguimos avanzando. Ahora volvemos a lo nuestro para acabar. Ayer, bueno, el pasado domingo, la presidenta del Partido Popular de Madrid, Esperanza Aguirre, presentaba su dimisión como presidenta del partido a nivel regional, y ayer, bueno, pues el lunes el Comité de Dirección del Partido Popular nombraba a Cristina Cifuentes como, bueno, pues, presidenta de esta gestora del Partido Popular, que, bueno, va a abordar estos meses hasta que tengan su Congreso Nacional y su Congreso Regional. Ayer, en la mañana de ayer, bueno, pues esta nueva gestora se presentó en Getafe. Tuvimos el privilegio o el honor de recibir aquí a que se hiciera aquí, bueno, dentro de, como explicó ayer Cristina Cifuentes, dentro de, bueno, pues de intentar, bueno, que el partido saliera un poco de la calle Génova, y que, bueno, que se fuera más con los militantes y en las circunscripciones. Es verdad que ha tenido, bueno, pues Cristina Cifuentes presentaba ayer también un pequeño plan de regeneración democrática interno, parecía, y me chocaba sobre todo aquí en Getafe cuando en eso hablaban de la incompatibilidad de ser concejal y diputado, cuando apareciera en esa imagen Juan Soler, que no solo es concejal sino diputado, sino que además también es senador. Había una gran sorpresa en las redes sociales ante este tema. Yo tengo que decir que personalmente yo le escribí a Cristina Cifuentes preguntándole por esta incompatibilidad, y me respondió el señor Soler diciendo que es que todavía no se había puesto en marcha este plan. Yo juraría que era un acuerdo que además tiene el señor Cifuentes con Ciudadanos a nivel regional, en el que esto no se iba a dar. Y bueno, pues esto. Quería conocer vuestra opinión, un poco de todo este suceso que llevamos en estos días en el PP de la Comunidad de Madrid, sobre todo. Y bueno, sobre todo eso de hablar de democracia interna en los partidos. Ya empieza, esto es como la de la participación, empieza a sonar a choteo. Me vais a perdonar, ¿eh? Bueno. Sí. ¿Cuánto tiempo tenemos? Bueno, Pedro se mira el reloj, esto de la radio, lo que tiene. Pedro se mira el reloj como diciendo, entonces, os vais a enterar. Entonces, muy rápido, voy a bajar de arriba abajo. Los partidos políticos están ahora mismo negociando la posible investidura. Uno de los ejes centrales de su debía ser la regeneración democrática. Y luego la económica, el empleo, las políticas sociales. Pero primero la regeneración democrática ya. A nivel regional, y desde lo mismo, yo le pedí a Cifuentes, y os voy a decir otra burrada que me costará otra vez palos en la espalda. El Partido Popular no es corrupto, el Partido Socialista no es corrupto, Izquierda Unida no es corrupto, son sus militantes. ¿Cuál es la diferencia? Cómo reaccionan ante una situación de emergencia. Es decir, si un partido reacciona rápido, la sociedad va a entender que los políticos que componen ese partido no son marcianos, no son personas extraídas de la sociedad, y en la sociedad hay gente buena, gente menos buena, gente mala y chorizos. Por lo tanto, en el Partido Popular, como en el Partido Socialista o cualquier otro partido, no son corruptos, son sus afiliados. Es decir, la entidad no lo es porque no puede serlo. Entonces lo que tiene que hacer es reaccionar con una virulencia extrema, de tal forma que automáticamente al día siguiente esa persona que se ha corrompido o que ha hecho no sé qué, tiene que desaparecer del partido. Eso es lo que diferencia o va a diferenciar a los partidos, porque esto siempre lo va a seguir habiendo. Porque vuelvo a decir, los partidos se nutren de gente. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, pero lo de la democracia interna,
¿Tú que conoces algún partido que otro, tú crees que existe la democracia interna en los partidos políticos? Es que justo lo que dice... La democracia interna, ¿qué es lo que dice que va a defender a Cristina Lo que Cifuentes dice de Madrid? Pedro enlaza exactamente con eso en este sentido, ¿no? O sea, lo que dice Pedro es verdad. Yo creo que él lo ha dicho claramente, pero por si alguien no lo ha entendido, Pedro no quiere decir que todos los militantes del partido sean corruptos. Lo que quiere decir es que quien se corrompe son personas que están cerca del poder, personas que tienen el poder de decisión de si compro a este o compro a este otro, etcétera. Y lo que dice Pedro es que los militantes deberían de ser los vigilantes de que eso no pasara y que cuando tuviera un caso, dar detrás de las orejas a los 5 minutos y no decir. ¿Cuál es el problema y por qué digo que enlaza con lo de José Luis? Porque en los partidos, desgraciadamente, no hay realmente una democracia plena. Y entonces, ¿qué ocurre? Que no es la opinión de los militantes la que al final, la que definitivamente va a imperar, sino que son unas estructuras burocratizadas y unas estructuras de poder que realmente son las que toman las decisiones y las que facilitan, y no facilitan el tema de la corrupción. Y no existe democracia interna. Y no existe, no, por eso digo que no existe una democracia interna, porque si no, no hubiera pasado eso, ni en el PP, ni en el PP siquiera, pero como no existe esa democracia, pues bueno. Pues, tiene que ver con esa regeneración democrática, claro. Y yo creo que los partidos que han servido para un tiempo y que resulta que como consecuencia de que no había experiencia de partidos, tuvieron que ser partidos muy fuertes, muy sólidos, porque no había. Pero lo primero que tiene que cambiar es la situación de que el partido no puede designar al cargo político porque automáticamente le debe su puesto al partido. En Londres, Inglaterra, que es seguramente la democracia más antigua que conocemos, aunque viene de Grecia, pues la situación es el concejal, el diputado, se elige por barrio y él se debe a sus votantes, se debe al partido. Me preocupa que estés de acuerdo con Soler. El otro día escribía Soler un artículo en Estrella Digital en el cual relacionaba exactamente la corrupción con los sistemas electorales, en función de cómo se elegían a eso. Y hablaba del ejemplo ese, de que el diputado se eligiera directamente desde su circunscripción. No, pero eso, fíjate, aunque comparto en parte la valoración que dice Pedro sobre Inglaterra, pero un sistema muy parecido tiene en Brasil y es al revés, es el fondo de toda la corrupción, porque los diputados pueden comprar los votos de alguna manera, o por ejemplo, decir, oye, ¿quién tiene mucho feeling en este pueblo? Pues joder, en este pueblo, aquí en Getafe, pues el futbolista que el Alfonso, pues presento a Alfonso de concejal, entonces Alfonso gana la concejalía de Getafe. Y entonces se está perdiendo lo ideológico y lo práctico por las grandes figuras que cuando llegan al Parlamento, digo, es un fenómeno que está pasando en Brasil hoy mismo. Cuando llegan al Parlamento resulta que se convoca, que lo que se hacen son lobbies de poder, el lobby de los médicos, el lobby de los no sé qué, y no los lobbies entre comillas de partidos, no sé si me explico. Entonces, y parece que es bueno, pues eso es la fondo, sí, también es una fuente de toda corrupción. Por lo tanto, habría que verlo. Cuando hay un deshonesto, hay un deshonesto, sea por un modo de elección o sea por otro. Y lo que sí que tendrían que hacer los partidos efectivamente es poner los mecanismos para combatirlo. Y el problema, y yo creo que ha sido el problema del PP, es que ha sido al revés. La generalización ha sido decir, oye, aquí hay que gastar dinero. Y entonces, si un señor ponía una bandera, pues ya le decía luego al de la bandera, oiga, vaya a poner al pueblo enfrente, que yo conozco a Juanito, y ya verás cómo también la pone. Y luego vete a no sé qué, y luego vete a no sé cuánto. Y el problema que tiene el PP es que ha tenido unos fenómenos de corrupción generalizados. Ha sido la norma, no la excepción. Y esto es un problema y tendrán que arreglarlo. Yo no me quiero meter en problemas internos del PP, si Cristina es la más adecuada o no lo es y tal. O si han hecho bien en venir a Getafe o no, que me encanta y seguro que sí, esa descentralización que había. Pero la verdad es que el problema es que la corrupción en el PP es un tema estructural, no ocasional. Correcto, ningún método es perfecto y seguro que el que estamos hablando de Inglaterra pues tiene sus contrapoderes. Pero yo lo que me refería es, si tú le debes tu puesto al partido. Sí, eso está claro, tienes razón. Tu dependencia va a ser absoluta y lo que te digan desde arriba va a pesar más que lo que estamos hablando antes. Vas a pedir un ambulatorio y... No, que consta que yo estoy de acuerdo contigo y con Soler, o sea, que no creas que... Pues tendremos que pensar entonces. Pero dicho no, esto... sí, yo creo que va a ser preocupante. Sí, dicho esto, si tú se lo des al partido... y tú te vas a enfrentar con la presidenta de la comunidad, que además es la presidenta del partido, y te pide y le dices, pues te voy a hacer una huelga de hambre y no llevas centro de salud. Dices, pues te quito, porque se lo debes al partido. Ahora, si tú
tu puesto se lo debes a los ciudadanos, es decir, si eres honesto, tu defensa van a ser los ciudadanos. Dicho esto, ningún método es perfecto, todos tienen sus situaciones. Pero es que además, fíjate, justo en lo que dices, en el PP además se ha agudizado, porque sabes que es un PP que yo en muchas cosas, a lo mejor en esos temas, a lo mejor le puedo hasta admirar, pero no, y es el que todo lo decidía Rajoy, y Rajoy, este le pongo aquí, este le pongo aquí, este le pongo allá. Entonces, claro, cuando luego dice ¿a quién se debe? A Rajoy, y es que hay una cosa que ya es, y lo mismo que pasa con Esperanza Aguirre, no puedo decir no sabía nada, porque es que el problema precisamente que tiene el Partido Popular es que de todos los partidos es donde el centralismo está más agudizado, en la toma de decisiones y la asignación de candidatos. Un partido muy jerárquico. Muy jerárquico, entonces no puedes decir que es que tú no sabías nada o que tú no tienes nada que ver. Si has puesto tú al 99% de los alcaldes de la comunidad, por lo menos eres responsable político. Claro. Sí, bueno, ha dimitido, como diría ella en este caso. Si bueno, estuviera aquí te diría, para eso he dimitido. Sí, bien, bueno. Ya veremos. Pero vamos, que lo de la democracia interna... Sí, yo creo que al final... Tenemos dos debates pendientes. Uno, el que decía oposición versus gobierno, cómo deben de comportarse, y este es importantísimo, el de la democracia interna de los partidos, y yo creo que teníamos, a ver si viene alguno más, teníamos que hacer un debate cómo vemos en nuestros propios partidos el tema de la democracia interna. Vuelvo otra vez a decir, la regeneración democrática para mí, en mi opinión, es la principal tarea que debían tener los nuevos que salgan del gobierno. Es decir, en el debate que hay, el eje central, y yo creo que ahí se pondrían de acuerdo Podemos, Ciudadanos, PSOE y yo creo incluso Partido Popular, es decir, la regeneración democrática, porque necesitamos savia nueva, nuevos políticos, nuevas formas y nuevas ideas. Es decir, nuevas formas porque no valen las que ha habido. Han cumplido, desde la transición han cumplido hasta aquí y lo han hecho bien. Pero ahora son nuevas formas, nuevas ideas, porque tampoco vale la forma en que nos llegaba la política. Hay que tener nuevas ideas ante una situación nueva y también nuevas personas. Sí, porque además vamos a golpes. Es decir, cuando uno empieza haciendo primarias, hay el primero, siempre hay uno que todos han sido los primeros. Si escuchéis a todo el mundo ha sido el primero que ha puesto primarias alguna vez en la historia. Pero cuando todo el mundo hace un modelo de primarias, ya parece que ya con eso, pero van todos a golpes. Hoy vamos a hacer primarias y ahora ya las hacemos todos y ahora ya nos parece bien. Y hay que hacer primarias y vamos a golpes, en vez de ir a eso, un modelo de esa ley de partidos políticos, de darle una vuelta y de que, o sea, que todos los partidos sean democráticos dentro de lo posible, porque todos entendemos al final, y creo que hasta el Comité Federal entiendo, al final los partidos también tienen que tener, lo estamos viendo estos días con las negociaciones, es decir, que mañana tú dejes al secretario general de tu partido que haga y negocie lo que quiera. Oye, yo entiendo que el Comité Federal tiene que marcar unas directrices, porque si no, vamos a eso de que lo primero que nos interesa es nuestro silla y a ver cómo sobrevivimos a ese juego, pero todo eso al final es democracia interna. Tiene que haber esos contrapesos, pero hombre, a lo mejor también hay que dejar que las bases, no sé si las bases de los partidos, sino que los ciudadanos pueden elegir a candidatos en esa relación para que haya un poco más, sin llegar al extremo anglosajón, que también evidentemente tiene sus prejuicios. Muchos de los que lo defendemos el modelo anglosajón es por cambiar el modelo que hay aquí ahora. Sí. No creas que buscar cualquier cosa, ¿no? Eso no, sí, porque es curioso buscar en la otra punta, porque cuando llegas, si quieres llegar aquí, lo mejor es pedir aquí, porque si no llegas hasta aquí. No, pero díselo a Pablo Iglesias. Pero fíjate que el modelo anglosajón es un modelo que se llama mayoritario, por eso. Sí. Y yo estoy justo en contra de eso, quiero decir que estoy en contra de la ley Hon, del tema de la circunscripción electoral y tal. Pero me ha hecho, Pedro, cuando ha mencionado la transición, efectivamente, yo soy de los que defienden el origen de la transición como algo que fue positivo para este país, pero es curioso, cualquier empresa del año 77 hasta ahora ha evolucionado, ha cambiado sus estructuras empresariales, ha ido adaptando a las nuevas tecnologías, a los nuevos funcionamientos y disponibilidades que da el mercado, a las nuevas comunicaciones, y resulta que tanto los partidos políticos como no han hecho ningún tipo de cambio estructural, de regeneración. Pero porque no lo han necesitado. Sistema, ¿no? Pero porque no lo han necesitado. Lo están haciendo cuando lo necesitan, como las empresas. Y las empresas tampoco. Mira, el otro día venía un dato. Yo que los datos soy maniático de los datos. El otro día, en los últimos 10 años en Estados Unidos ha cambiado el 75% de las empresas. Solo queda el 25% de las que había. En España está el 90% de la transición. Sigue habiendo las mismas... Sí, empieza... Hombre, ha habido procesos de fusión, hay procesos de corporativización de las empresas. Hablamos de las eléctricas, Endesa, la otra... Sí, no, pero creo que se refiere más a la organización. Creo que más que a las empresas se refiere a la organización por dentro. Pero es que ha cambiado el nombre. Es decir, hace 10 años BlackBerry era, a nivel de comunicación,
la número 1, ahora ya ni se la existe. conoce, no existe. Es decir, quiero decir que Esto ha pasado con muchos. aquí Pero, tú hablas del sector del automóvil. es una cuestión de ves necesidad. Las mismas. La SEAT, la de Vigo, la Citroën, etcétera, las mismas. No, pero digo, incluso dentro de esas se han cambiado. Yo Hombre, me refería necesariamente, a las estructuras de necesariamente, dirección, a los modos de necesariamente, funcionamiento. pero quiero decir que incluso también el sector empresarial necesita también la modernización. Sí, sí, por sí, supuesto. Necesita. Si tú lo ves, las grandes empresas de la construcción son los mismos jefes que había hace 20 años. Es decir, necesariamente necesitan también una evolución como lo es en la 20, política. 30, como es en 40 la y algunos política. años más. Es decir, por lo tanto, Bueno, vuelvo otra vez a decir... ¿Tenemos gobierno el día 2 de marzo o no? Venga, que yo no voy a dejar sin... Mi opinión es que no. Lo digo bajito, que si no, no te oyes. No. No, porque me da la sensación de que el giro que ha tomado esto me da la sensación de que Ni con la abstención del PP. yo creo que va a haber investidura, es decir, que va a haber la sesión de investidura. Sí, Otra sí, cosa, claro, que otra eso cosa ya que se consigue. son Yo creo que va a llegar con 2 el meses acuerdo de el acuerdo Ciudadanos, PSOE Ciudadanos, con seguramente el PNV y alguno más, es decir, Coalición Canaria, es decir, yo creo que va a tener Izquierda Unida es posible también que pueda haber, es decir, que por lo tanto yo creo que se va a presentar así y va a haber el voto en contra de Podemos y de PP, con lo cual no va a haber investidura, así lo veo yo, así lo veo yo, salvo que en estas 2 semanas que faltan pues se pueda llegar a un acuerdo con Podemos, pero a mí me parece que la situación va a ser, va a haber investidura, se va a presentar Pedro Sánchez a la investidura, va a hacer el discurso de investidura con el voto, vuelvo a decir, de Ciudadanos y estos 3 o 4 grupos pequeños, pero va a tener en contra a Podemos y a esto, porque es incompatible, lo han hecho incompatible, aunque yo creo que puede haber un lugar de encuentro, pero ha hecho incompatible la política de Ciudadanos con la política de Podemos, lo han hecho incompatible, es decir, a lo mejor decir, oye, no estoy de acuerdo contigo en la reforma fiscal, pero nos vamos a poner de acuerdo en que hay que generar una regeneración democrática. Pues esto nos vamos a poner de acuerdo los 3 grupos. Es decir, ¿estamos de acuerdo en la regeneración? Sí, pues hagamos en lo que estamos de acuerdo. Y ahora con el Partido Socialista voy a negociar puntualmente la presión fiscal, por ejemplo. Es decir, pues no. Es decir, quieren todos un todo. Y no es posible. Yo creo que debería intentar aparcelar en cada uno en lo que está de acuerdo con unos y en lo que está de acuerdo con otros. Y tener los acuerdos puntuales en función del tema que se trate. La presión fiscal y las políticas sociales las negocio con Podemos, las políticas de reforma democrática y de la reforma electoral y todo eso las negocio con Ciudadanos. Eso no se va a dar o no se está dando por lo menos. Valentín, ¿qué te parece? Sí, Hay un tema que parece que está ahí todos los días últimamente y es la posibilidad de que Mariano Rajoy se vaya. Se está planteando esa posibilidad y que hay una parte del PP como que prefiere no ir a las elecciones por lo que pueda perder, por hacer esa regeneración interna de cambiar cargos y que podría abstenerse en esa votación entre Partido Socialista y Ciudadanos. Medio segundo antes de Valentín. Si eso se da después de que Pedro no haya sacado la investidura. Y es el Partido Popular, porque sabes que luego tiene 2 meses para poder seguir negociando. Esto lo que hace ya es marcar un fin, inicio de la cuenta atrás para que haya unas elecciones. Pero no significa que hasta mayo no pueda haber negociaciones. Entonces yo creo que eso, si se da, se va a dar después de que se haya producido del primer intento, por llamarle de investidura, y si no sale, entonces puede haber una regeneración dentro del partido, una cara nueva y pedir la abstención de Podemos y el voto de Ciudadanos. No te he entendido esto último, pero dices la abstención del PSOE, el PP, ¿o cómo? No, digo que pueda haber. Es que como has dicho, bueno, mi tesis es que efectivamente no hay una posibilidad de acuerdo. Tú dices que sí es posible, pero yo no creo que se pueda hacer un gobierno compatible entre las políticas financieras. Puntuales. Sí, pero bueno, al final es un acuerdo puntual sobre unos temas que son financieros. Sí, lo que queda claro es que el PSOE quiere gobernar solo. Reforma fiscal. Eso yo creo que ya está claro. El PSOE quiere gobernar solo. Sí, bueno, eso como aquí en Getafe también, ¿no? Pero bueno, quiere gobernar solo. Y a mí, vamos a ver, si a mí me hubiera parecido, yo he leído el programa del PSOE, los 40 puntos, y me parece muy interesante. Hombre, habría cosas que ver qué dices cuando dices esto, ¿no? ¿Qué es lo que quieres decir? Pero hay cosas que a mí me parece que pueden ser la base de un gobierno de izquierda, si se llevan en profundidad. Porque a veces una cosa es lo que pones en un titular y luego lo que hay detrás, ¿no? Y en ese sentido sería posible. Pero es que yo no veo al PSOE que quiera hacer ese cambio, ese giro entre políticas neoliberales y
llegar a políticas de izquierda en lo económico, como decía Martín Prieto en un libro que tenía de la economía, estúpido, la economía. Todo lo demás sí, se haya dicho en temas sociales, pues, pero la economía, estúpido es la economía, no creo que se pueda producir ese giro. Tampoco creo que el PP vaya a votar, vaya a abstenerse y a facilitar un gobierno del PSOE, porque su discurso... Primero, por eso mismo que hemos estado hablando de las estructuras fuertes de partido, ¿no? Y segundo, porque no es ningunear a Mariano Rajoy y no va a ser, eso no se va a producir. Lo que sí se podría producir es que ante la no investidura de Pedro Sánchez, el PP lo intentara otra vez, que eso es posible. Es posible que el rey volviera a decirle a Rajoy, ahora inténtalo tú, y que el PSOE, por responsabilidad, dijera, para que no haya elecciones, pues bueno, me abstengo y dejo que gobierne el PP. Pues si eso pasara después de todo lo que ha montado el PSOE, con la que lleva montando un mes, yo lo veo más lejano, no lo veo. Pero yo lo veo más lejano, pero es posible. Desde luego, lo que yo veo muy difícil es un gobierno, sigo diciéndolo, PSOE con Podemos. Y eso que ayer hubo un acto aquí en Ágora y luego hubo otro en Madrid que coincidía. Ayer eran compañeros de Tribuna Socialista, de 1.000 militantes socialistas, 1.003 en concreto, nos dijeron que habían firmado una carta a Pedro Sánchez diciéndole que hiciera un gobierno de izquierdas, ¿no? Es decir, que hay un peso en las bases socialistas que están por un gobierno de izquierda, pero sinceramente yo, con mis tesis del primer día, veo difícil que el PSOE pueda dar ese cambio. Porque además es lo que le está pidiendo hoy, es que es escandaloso, te lees El País, oyes la SER y los titulares, imposible un acuerdo PSOE-Podemos, imposible... Bueno, hombre, le han puesto lo del referéndum, Valentín. Ya veremos. Y le han puesto el gobierno entero, se lo han hecho, según la crítica que hacen del PSOE, es que les han puesto el gobierno ya. Yo creo que el secretario de Estado incluido. Yo creo, no, ¿quién dice? ¿Podemos? Podemos, sí, que le han puesto. No, claro, me ha parecido un error. Le pone el referéndum, no sé, le pone el gobierno. Hombre, yo no estoy en Podemos hoy por hoy, y lo digo así, pero es quizá el partido menos democrático de todo el espectro español, lo digo así, sinceramente, porque tranquilo, un que partido que está, no hay ninguno democrático, eso vamos vamos a tener 4 años en mejorarlos, un partido joven con 2 años solo. Lo que quiero decir es que las decisiones en Podemos hoy la está tomando un grupo de 10 personas, 10, 12 personas. Como en todos los partidos, Valentín. No, bueno, pero a lo mejor en otros luego pues tiene... Bueno, Mariano las toma solo, según ellos. Pero luego a lo mejor pues tiene el Consejo Federal o tiene no sé qué. Aquí de momento no hay nada de eso, ¿no? Por nuestra naturaleza muy subgéneris y tal. Entonces, no conozco las cosas que está haciendo... Pablo Iglesias, ¿no? Pero a mí no sé qué asesores tendrá, pero a mí me ha parecido mal, e incluso el otro día se le escapó y que Pedro venga a verme. Hombre, será al revés. El rey le ha dicho que sea Pedro el que tal, tendrás tú que ir a verle a él, ¿no? Esos modos de expresión, no sé si es que corresponden precisamente a una estrategia de querer impedir el acuerdo o el decir, oye, que yo te voy a dar el gobierno hecho. Espera, que te voy a decir quién va a estar en cada sitio y cuáles son sus competencias. No sé esa estrategia, sinceramente no la comparto, porque yo veo que la gente de la calle tampoco lo entiende y dice, joder, es que el tío quiere mandar más que el jefe, ¿no? O sea... Y digo la gente de la calle, no de los telediarios y esas cosas. Al final, no, pero yo no estoy de acuerdo contigo en eso. O sea, yo creo que la estrategia es correcta y creo que tiene que ser... No lo sé, digo que yo no la conozco. No, por eso, pero a mí me parece que sí. Es decir, yo creo que si en algo se ha caracterizado en este caso la dirección de Podemos, por no hablar de eso, es en su inteligencia a la hora de sentarse a negociar. Y yo creo que lo de que venga a verme, por supuesto, es que tiene que ir a verle, porque él necesita... Eso del candidato... Es que has dicho además la expresión que lleva utilizando el Partido Socialista y sus medios afines, que también los tiene durante los últimos meses, durante las últimas semanas, como si eso fuera un título. Candidato elegido por su majestad el rey. Pues yo no sabía dónde estaba eso registrado, pero no es el candidato. Es decir, este señor, si quiere ser presidente del gobierno, tendrá que ir a verle. Y eso de, no, es que yo tengo un equipo y tenéis que juntaros con los equipos. Y además es que el Partido Socialista muchas veces confiesan solo sus propios errores. Hoy esta mañana estaba escuchando yo al secretario de la organización, a César Luena, que decía, oiga, es que nos hemos reunido con todos por equipos, ¿por qué con ellos lo vamos a hacer distinto? Oiga, porque te están ofreciendo un pacto y si tú te quieres sentar a negociar con alguien, tienes que ir a negociar. Ponemos el ejemplo de Getafe. Cuando en Getafe ahí están las conversaciones, pues en este caso se reúnen los dos equipos negociadores, pues evidentemente cada uno juega sus cartas y todos sabemos que incluso, la hoy alcaldesa le pidió a la portavoz reunirse de tú a tú. Nos parece muy mal que lo haga Pablo Iglesias, pero cuando lo hace el PSOE que pedirle a la otra parte que se siente, nos parece, o sea, no nos parece. Cada uno tiene que... las negociaciones son negociaciones y creo que están abiertas. No, sí. Y yo creo que hay una parte que tiene razón y que hoy en día, lo que pasa es que, claro, es verdad que depende de los discursos que traigas. Cuando vienes diciendo que tú vienes a trabajar para la gente y no sé cuántas cosas más y que te preocupas por la gente, que lo dicen todos,
porque lo dicen todo, porque Cristina Cifuentes ayer dijo que iba a trabajar para la gente, o sea, eso se puede decir muy fácil. A la hora de verdad hay que tener poder, y si el poder no le coges, y aquí lo hemos hablado muchas veces, eso. Y cuando el señor Iglesias hace una descripción, creo que son 6 páginas por lo que he oído, de su puesto de vicepresidente, pues deja bien claro la parte para negociar. Y a mí eso me parece más lógico que no el señor Rivera, que querrá tener ese vicepresidente, pero lo hace de otra manera. Oye, pues más transparente y más claro, ¿eh? Le ofreció las negociaciones en televisión y aquí todo el mundo se lleva a la cabeza que no se puede hacer por televisión las negociaciones. ¿Por qué no? Sí, no. ¿Por qué no? Es decir, todo eso al final no quita de ser todo, pues eso, un teatro en el cual está todo el mundo jugando sus cartas. Y ya veremos hasta qué punto, porque yo sí una cosa coincido contigo, y es que en las próximas elecciones, si las hay el 26 de junio, va a votar mucha menos gente. Sí. Con lo cual, eso de que el panorama va a ser el mismo, ya veremos si va a ser el mismo. No. Porque va a votar mucha menos gente. Que proporcionalmente los datos sí, pero todos sabemos lo que influye los datos de participación. Sí, lo que ocurre es que, efectivamente, y además, como los datos han sido tan parejos, una desviación de un 3% cambia radicalmente la correlación de fuerzas en el Parlamento y ya permite gobiernos más. Porque es verdad que, en cualquier caso, el gobierno que saldría de toda esa de PNV, no sé qué y no sé cuánto, sería muy fraccionado, ¿no? Pero bueno, no sé si se llega a la mayoría, si no se abstienen al final Esquerra Republicana y tal. Quiero decir, es que incluso los números no salen, o sea, que a lo mejor aunque queramos, ¿no? Y yo creo que el PSOE, yo creo que yo digo a Pablo, hasta hoy por hoy nos ha traído hasta donde nos ha traído, y no vamos a decir qué malo es, al revés. Yo sé que es un equipo de gente muy inteligente y que está haciendo las cosas bien, aunque yo no las entienda, pero entiendo eso y le defiendo por eso, ¿no? Es decir, a ver si ahora que nos ha llevado a ser la tercera fuerza, la segunda de este país, y empezamos ya a criticarle, a decir, ¡ay, qué mal lo está haciendo! No. Adelante, y que siga con su estrategia. Solo digo que no la entiendo. Ya está. Algunas cosas, ¿no? Solo digo que no la entiendo. No la entiende, pero ya se le ha escapado lo de la segunda fuerza del país, Pedro. Ya se le ha escapado lo de la segunda fuerza del país. Bueno, pues yo creo que hasta aquí ya nos hemos pasado todo lo que hemos querido más. Pedro, vamos a tener gobierno. La semana que viene tampoco tenemos gobierno. A mí me gusta mucho esto. Yo seguiría todavía otro hora más sin ningún problema. Es decir, que negociamos el salario de la segunda hora más barata que la primera. Y lo entiendo. Mi opinión es que no. Que no va a haber gobierno. No, que no va a haber gobierno. Mi opinión es que no. Ojalá y lo hubiera. Pero el PSOE está jugando muy bien, porque si es capaz de presentar un acuerdo, incluso con Compromís, le pone un aprieto a Podemos, ¿eh? Podemos va a vender muy mal el que no apoye o no permita un gobierno donde está Izquierda Unida, donde está Compromís, donde está PNV. Yo creo que Valentín es el intento de intentar llevar al PNV, a Compromís, a Izquierda Unida y decir, hostias, si he sido capaz de llegar a acuerdos con Compromís, con Izquierda Unida y con esto, ¿por qué no contigo? Claro. Es decir, y por lo tanto, yo creo que ese va a ser una jugada inteligente. Ese es el objetivo. Ese es el juego, es decir, lo que está intentando. El PSOE sabe que no va a gobernar, pero está intentando dejar mal a Podemos de cara a lo que pueda pasar después. Y la investidura la hace aunque tenga sus 90 votos solos, pero la investidura la va a hacer. Sí. No, claro. Es que además ya no puede dar marcha atrás en eso. O sea, hombre, podría hacer como Rajoy, de no me presento. No, pero yo creo que sí, porque lo que le interesa es que Podemos vote que no. Está jugando a que el Podemos vote a jugar. No, hombre. En función de qué cartas tenga, y por eso Podemos está jugando a suya. Le interesa que vote que sí, pero si vota que no, también le viene bien. Ahora, su primer objetivo es que vote que sí, porque eso o que se abstenga y que le deje ser presidente. Sí, claro. Ya, claro. Pero fallando eso, por lo menos que queden en mal lugar, ¿no? Bueno, pues yo creo que hasta aquí. No nos pique otra vez, que seguimos, Bueno, pues muchas gracias a todos por haber estado ahí al otro lado, a los que estéis al otro lado, y nada, os he dicho, dentro de un ratito, en media hora por ahí, me acaban de decir que se vamos a adelantar un rato la entrevista con César Navarro y con Enriqueta del Cruz, así que nada, dentro de media horita estamos aquí en directo otra vez con vosotros y charlamos con ellos. Muchas gracias por haber estado ahí.